Periodismo objetivo, responsable y equitativo. El presidente Daniel Noboa anunció que se implementará una restricción de movilidad en Guayas, Los Ríos, Santo Domingo de los Áchilas y El Oro del 15 al 31 de marzo como parte de una nueva fase de operaciones militares contra el crimen organizado. Vamos más allá de la noticia. Notimundo Estelar en FM Mundo con María del Carmen Álvarez. Nos acompaña a esta hora José Antonio Camposano, él es el presidente de la Cámara Nacional de Acuacultura. José Antonio, muy buenas tardes y gracias por acompañarnos. Le saluda María del Carmen Álvarez. Buenas tardes, Carmen. Muchísimas gracias por la invitación. Saludos a todos quienes nos escuchan esta tarde. Gracias a usted nuevamente por estar aquí junto a nosotros en este espacio informativo. José Antonio, ¿cómo afecta pues esta medida, este anuncio del presidente de la República al sector productivo? Por ejemplo, en la logística, cuando el transporte en muchos casos se realiza en horas de la madrugada. ¿Qué efectos va a tener? Al momento todavía estamos a esperas de la aclaración respecto de cómo se va a aplicar este toque de queda anunciado en la actualización del estado de excepción que el presidente de la República señaló el día de ayer. Normalmente los decretos que regulan los estados de excepción y las restricciones a la movilidad establecen una serie de excepciones, porque es evidente que la ciudadanía no puede paralizar. Eso le iba a consultar. Si habían excepciones y si ustedes pues esperan que ustedes en el momento en que esto se dé sean una de esas excepciones. Hacer porque en todos los decretos ha sido así, inclusive durante la pandemia, doctores, personas que tienen que viajar, sectores estratégicos como el sector energético, etcétera, se establecen excepciones. Y dentro de esa excepción siempre ha estado incluidas las cadenas productivas, especialmente aquellas que abastecen sector exportador, que tiene toda una naturaleza relacionada a su logística de exportación, no espera o no se ajusta a un decreto de restricción de movilidad. Me refiero, por ejemplo, a una naviera, ¿no? Una naviera no va a ajustar sus rutas porque resulta que en el Ecuador hay una restricción de movilidad en horario determinado. Ahora, particularmente en el caso de la actividad camaronera, nosotros trabajamos con un ser vivo. Nosotros tenemos periodos de pesca que simplemente no podemos poner en hold hasta que, digamos, decirle al camarón, ¿sabe qué camarones no se van a mover de 12 a 5 de la mañana porque resulta que hay estado de excepción en el Ecuador? No, nosotros tenemos que pescar cuando tenemos que pescar y esto no lo establece el camaronero. Muchas veces son condiciones técnicas asociadas al mismo camarón para precautelar, para cuidar de la calidad y llevar a cabo una cosecha en el momento que nos toca, especialmente ahora que estamos teniendo precipitaciones de preocupación. Podemos tener incluso la necesidad de pescas de emergencia cuando los niveles de agua están subiendo por motivo de las precipitaciones. Entonces, entenderíamos que el gobierno, sensible ante estas realidades, repetirá lo que históricamente se ha hecho, que cadenas como por ejemplo la camaronera están tienen una excepción particular para las restricciones de movilidad. Es decir, no solamente la movilidad o el transporte en sí, sino también la actividad como tal. Por ejemplo, en las plantas procesadoras que tienen los turnos nocturnos, es decir, esto también debería ser parte de. Correcto, siempre ha sido así. En el caso de, tenemos 3 eslabones, el eslabón de la producción, que como yo le explicaba, hay que pescar cuando toca pescar. Usted no puede esperar a que se abra el espacio de la restricción de la movilidad. Segundo, los fabricantes de alimento balanceado. En Ecuador, la industria de fabricación de alimento para camarón trabaja al 90% de su capacidad. El momento en que usted restringe un turno menos, podemos entrar en potencial desabastecimiento de alimento para el camarón sembrado en finca. Y tercero, las empacadoras que procesan camarón, muchas de ellas trabajan hasta 3 turnos y uno de esos pues es el turno nocturno, ¿no? Que termina muy tarde, o el turno de la mañana que termina mucho más temprano. Usted no le puede decir al ciudadano, mire, no se mueva hasta las 6 de la mañana, cuando un turno puede estar empezando muy bien a las 6 de la mañana, es decir, usted va a empezar a trazar turnos porque tiene una restricción de movilidad. Por ello entenderíamos, y estamos a espera de que así se aclare, que existen esas excepciones, porque si no tendremos que apelar a que se den las excepciones hasta el 15 de marzo, porque simplemente
El ejemplo más claro es el de la pandemia. Nosotros ni siquiera paramos en pandemia cuando la ciudadanía estaba confinada en sus hogares. Es decir, que se tome en cuenta toda la cadena de producción y lo que esto implica, los 3 eslabones de lo que estábamos hablando. Ahora, José Antonio, justamente esto llega pues en un momento en que enfrentamos estas tensiones, estas complicaciones que tenemos en la relación con Colombia. ¿Estamos sumando complicaciones al sector productivo? Lamentablemente hay situaciones que podemos controlar y otras que no. ¿Qué no podemos controlar? La política, por ejemplo, arancelaria del presidente Trump con los aranceles recíprocos, y Ecuador entró en un proceso de negociación para evitar que la oferta exportable se afecte. Pero ¿qué sí podemos controlar? Por ejemplo, si bien es cierto, el tema con Colombia pasa por un asunto de seguridad nacional, ¿no? Lo adecuado es que lo más pronto posible ambos mandatarios, que esto se resuelva a nivel de presidentes. El presidente Noboa se siente con el presidente Petro y resuelvan un asunto de seguridad de preocupación nacional, porque eso yo creo que nadie lo va a discutir, para evitar el impacto colateral del comercio. Yo sé que se puede argumentar que Colombia para algunos sectores es marginal, por ejemplo en el caso del camarón representa menos del 1% de nuestro mercado. Sin embargo, yo acabo de cerrar con un exportador muy preocupado, ¿no? Porque ya le están cerrando, ya le están cancelando órdenes, compradores que aducen que en próximas horas se va a incrementar el arancel al camarón. Está incluido en el arancel al 50%. Y lo que me dice este exportador es, vea, José Antonio, no es un tema del volumen, sino que son clientes que tienen décadas comprando camarón en Ecuador para venderlo en el mercado colombiano, y que hoy esa relación de décadas que hemos construido en varias décadas de relación comercial se va a romper por una situación que nosotros como sector privado no entendemos del todo. Entonces, creo que el mensaje más bien es: los líderes de estos países, es decir, el presidente Noboa y el presidente Petro, deben sentarse a la mesa y encontrar una salida, ¿no? Tomando en consideración estos efectos colaterales. Se va a sumar la dificultad de un toque de queda, porque más allá de que existan las excepciones, siempre un toque de queda con restricción de movilidad genera ciertas demoras, porque usted tiene controles en carreteras y demás. Entonces, digamos, hay un trabajo que una carga laboral que vamos a tener, porque van a haber controles y demoras de esta restricción. Y sumemos ahora que tenemos un conflicto en Oriente Medio, donde también el último conflicto temporal que se dio en la zona incrementó los costos de los contenedores, de las rutas hacia Asia, se encareció la ruta hacia Europa. Entonces, vemos en el horizonte una serie de complicaciones. ¿Cuál ha sido el mensaje siempre de la Cámara? A ver, hay complicaciones que no podemos controlar, pero las que podamos controlar, tratar de evitarle esta dificultad al sector empresarial, que con mucho esfuerzo está sosteniendo el empleo en el país. Ahora, ¿esto no es parte de los pedidos que podría, o las conversaciones que podría mantener el sector con el gobierno? Es decir, usted lo comentaba, que los camiones, que los contenedores que llevan el producto con la finalidad de que se conserve la frescura, obviamente, porque además son productos de exportación, de alguna manera se llega a un acuerdo para que los camiones no queden retenidos, ¿no? ¿Esto no llega a ser un problema grave en estas 4 provincias? Correcto, y hay una solución muy sencilla, es decir, los vehículos deben estar plenamente identificados, deben contar con las guías de remisión correspondientes para que demuestren lo que están realizando. Y para que sea rápido el control. En el caso del transporte de personal, que el personal esté plenamente identificado, el 100% de las personas en transporte de personal porten la credencial de la empresa para la que trabajan. Hay casos puntuales, ¿no? Nos pasó en la pandemia. Todo esto que yo le comento se podía hacer, pero también se daban los casos fortuitos, como por ejemplo el técnico que tenía que ir de urgencia a hacer el mantenimiento de una bomba en una camaronera porque la estación de bombeo estaba dañada. Y ese técnico evidentemente no tiene un contrato con la camaronera, es un técnico que está contratado puntualmente para resolver un problema. O sea, con esto lo que le quiero comentar es: se pueden dar estas situaciones que son fortuitas, como le digo, pero realmente en el tránsito natural de la cadena productiva existen los mecanismos para verificar que las personas que se están movilizando corresponden a una actividad productiva y no son gente que está haciendo mal uso o se está disfrazando para saltarse controles, porque somos conscientes que va a haber una situación de controles, digamos, mucho más permanentes en diferentes puntos del país, pero, como le digo, son actividades que no son susceptibles a parar en horarios determinados, como distinto puede ser una familia que tiene planificado moverse de un lugar a otro en el país y que puede sí cambiar su horario de movilización
porque se trata de un viaje particular, pero cuando usted tiene una actividad productiva, es mucho más difícil poderla ajustar bajo las condiciones, por ejemplo, del camarón, que como ya lo vimos, pues necesita trabajar permanentemente. ¿Qué tanta afectación puede haber, lo decíamos, en estos problemas como la relación con Colombia, la afectación que estamos teniendo en estos momentos con eso, la restricción interna ahora que está anunciada por el presidente de la República? Me refiero a la imagen del sector exportador, específicamente hablamos del sector camaronero. ¿Afecta de alguna manera hasta qué punto la confiabilidad y la espera que tienen muchos de los clientes de que se cumplan los contratos de exportación? Usted lo mencionaba hace un momento, el problema que tuvo uno de los exportadores, pero ¿hasta qué punto puede llegar a ser puede ser grave, digamos, esta afectación en el sector en general? Correcto, usted tiene toda la razón, porque no hay peor cosa que la falta de certeza en materia de negocios. Cuando usted es un proveedor confiable, el comprador tiene plena certeza de que usted va a cumplir con su palabra, va a cumplir con sus acuerdos. Ecuador es un país que depende de la exportación, es un país que no puede darse el lujo de cerrarle la puerta a ningún mercado, indistintamente del tamaño que éste tenga. Yo he escuchado versiones que es oportunidad para que entremos a diversificar mercados. No es tan sencillo. La diversificación de mercado, que es algo que hacen los exportadores permanentemente, porque no buscamos depender de uno o dos mercados, sino buscamos estar en la mayor lista de destinos en el mundo, el mayor número de mercados en el mundo. Es una tarea permanente, pero que toma tiempo. Y mientras tanto, Ecuador tiene producción que tiene que colocar, porque usted tiene sueldos que pagar, justo en este mes en el que ya estamos pagando, por ejemplo, el 14º sueldo. Entonces, y muchas empresas tienen dificultades para cubrir con sus nóminas y los recargos adicionales que esto significa. Entonces, cualquier traba de este tipo golpea el buen nombre del sector exportador, ¿no? Cuando se vuelve más complejo, ¿no? Y segundo, puede complicar negocios que de alguna manera sustentan o sostienen más bien esos miles de empleos que la actividad exportadora genera. Y actividad exportadora formal, ¿no? Que más bien deberíamos incentivarla. Entonces, por eso ese llamado, yo creo que nunca es tarde hacer el llamado para que los presidentes tomen la decisión de sentarse a revisar qué políticas hay que aplicar para que esta medida quede de lado. Y en lo que respecta a las políticas internas, en este caso al decreto con restricción de movilidad por el estado de excepción, también que así como se ha hecho en otras ocasiones, se respete las excepciones que deben haber, porque hay actividades económicas que simplemente no pueden parar. Y creo que esta ya no es una discusión que deberíamos tener, debería ser automático como se ha hecho en muchas otras ocasiones. Incluso el listado de las actividades ya fue definido, es decir, digamos, no hay mucho que discutir. Ojalá avancemos en ese camino para evitar los impactos que yo le comenté. De no respetarse, de no darse esta situación, cuando hubo, por ejemplo, la crisis por los apagones, ustedes estimaron pérdidas millonarias por esta situación. Si el caso fuera digamos, que no se diera esa excepcionalidad que estamos esperando, ¿hablamos nuevamente de pérdidas millonarias para el sector? Correcto, y qué pena, digamos, tener que entrar en ese escenario que esperamos no sea así, pero ¿qué le puedo decir yo a un productor camaronero que tiene una pesca de emergencia? ¿Qué significa una pesca de emergencia? Tiene que pescar la piscina y enviar ese producto a una empacadora porque o tiene un evento de mortalidad, empezó a morir el camarón por alguna enfermedad, y para evitar la mortalidad masiva lo que hace es que pesca, que tiene una baja de oxígeno y no tiene sistemas de bombeo porque es un camaronero mediano que no tiene cómo corregir aquello, y especialmente con las precipitaciones puede tener un evento de ese tipo y tiene que hacer una pesca de emergencia. ¿Cómo le digo a ese señor que no puede hacer una pesca de emergencia porque hay una restricción de movilidad en el país que no reconoció lo sensible de su actividad? ¿Cómo le digo a un exportador que no puede llevar contenedores listos para ser exportados? Y número uno, tiene costos de energía porque ese contenedor está congelado. Entonces, cada hora que pasa hay un costo de energía asociado, y que va a perder una ruta y que no va a poder cumplir con un cliente en China. Rutas que en algunos casos, cuando ya no embarcan en un día determinado, hay que esperar 7, 10 y hasta 15 días para conseguir un nuevo cupo dentro de ese barco, ¿no? Y decir, mire, más los 45 días de tránsito, dígale a ese cliente que en 2 meses verá el contenedor que tenía previsto verlo en los próximos 30 días. Es decir, es incalculable lo que pudiera generar
trastocar la logística de una de las cadenas de exportación, no se diga del resto de cadenas que, al igual que el sector camaronero, aspiran pues que haya este tratamiento, como le digo, excepcional. No le queremos decir preferencial, porque no es dar preferencia, es reconocer una realidad logística y por ello crear una excepción, nada más. ¿Se están ustedes activando para justamente ante este anuncio que se ha hecho por parte del presidente de la República, tener pues conversaciones con el gobierno para anticiparse a cualquier decisión que se vaya a tomar después? Sí, se lo ha conversado con el ministro de la Producción, digamos, porque es el ministro del ramo, Luis Alberto Jaramillo, respecto a que este tema se diseñe de la mejor manera posible en el sentido de reconocer esas excepcionalidades. ¿No? Como le decía yo al principio de la entrevista, estamos a espera de que exista la aclaración, porque ya empezó a circular un documento respecto a que hay una especie de semáforo, es decir, en ciertos cantones no hay movilidad restringida, en otros sí, en otros no, pero claro, el problema es que en el momento que usted toca un cantón que pasa, digamos, o que es parte de una ruta de exportación, es decir, de camarón que va a una empacadora, esa ruta prácticamente queda anulada, porque usted no puede parar en el cantón que no puede movilizarse y luego esperar a que el toque de queda pase. Entonces, estamos esperando que exista, que se emita la aclaración respecto de las excepciones para, en función de eso, evaluar cuál puede ser el impacto de esta medida anunciada para... Y que no hayan sorpresas, sin lugar a dudas. Ya para finalizar esta entrevista, José Antonio, ¿qué pasa con la seguridad en las vías del país? Y esto es un tema importante de analizar, porque pues ustedes continuamente, el sector productivo en general se convirtió constantemente en blanco de la delincuencia. ¿El gobierno de alguna manera está garantizando vías seguras? ¿Está cumpliendo esto? Por un lado hay un trabajo que se ve, es decir, sí hay operativos. Hace 10 días atrás hubo la desarticulación de una célula de un grupo delictivo que afecta al sector en la provincia del Oro. Sin embargo, el problema es de tal magnitud que nosotros hemos registrado en lo que va del año algunos hechos de preocupación, vacunaciones, presencia de grupos delictivos armados que disparan amenazando, intentos de robo y robos efectivos a vehículos del sector. Entonces, es decir, el problema de seguridad existe. Permanece. Es insuficiente lo que se ha hecho al momento, porque la magnitud del problema, como les digo, es gigantesca, ¿no? Pero esto no contradice el pedido de que una medida restrictiva en la movilidad de la gente, ¿no?, reconozca las excepciones en el caso, por ejemplo, de sectores productivos como el camaronero, ¿no? Porque no podemos, con la excusa de seguridad, decir, miren, nos vamos a encerrar todos de 11 a 5 porque vamos a atrapar a todo el mundo. O sea, digamos, lo uno no debería ir en detrimento de la actividad productiva. Así que aspiramos que se siga trabajando en pro de la seguridad, pero asimismo aspiramos que se reconozca que hay actividades que no pueden restringir su movilidad porque no pueden parar, porque así fue incluso una vez más, durante la pandemia, cuando todo el mundo se encontraba en sus hogares, el sector camaronero, así como otros sectores económicos, no se detuvieron. Esa creo que es la muestra más clara de que los sectores trabajamos inclusive cuando nuestra vida estaba en peligro, pero es la responsabilidad que tenemos por el número de empleo que sostenemos y porque hoy en día la actividad camaronera es la principal actividad económica del país. Entonces, es un pedido, creo que es justo, ¿no?, frente a algo que está aprobado. No es la primera vez que se declara toque de queda ni restricción de movilidad, y el sector se ha ajustado y ha cumplido como la ley lo manda. Bien, José Antonio, entonces me quedo con eso, toda la expectativa de que no se frene al sector productivo con este anuncio que ha hecho el gobierno. Gracias nuevamente, José Antonio Camposano, presidente de la Cámara Nacional de Acuacultura, por habernos acompañado en este espacio. Muchísimas gracias por su invitación. Usted está escuchando Notimundo. Periodismo objetivo, responsable.